Le damos la más cordial bienvenida a la maestrante Bleidis Torres. Ella es licenciada en Educación Infantil con énfasis en tecnología e informática, con especialización en lúdica educativa. Es docente tutor en la comisión del programa Todos a Aprender. Ella es de Colombia y nos acompaña con el tema la resolución de problemas matemáticos y su incidencia en el aprendizaje del pensamiento aleatorio de los estudiantes de quinto. Bienvenido, Bleidis, gracias por su valioso apoyo en nuestra tercer cita. Bienvenida. Gracias a ustedes por participar de este espacio, la verdad que ha sido de gran bendición. Hoy amanecí un poquito congestionada de mi garganta, pero aquí estamos cumpliendo la cita con este tercer cita, encantada. Saludos a todos desde la costa caribe colombiana. Y bueno, ya Luz Mujica pues les habló pues de mí, entonces quisiera pues entonces iniciar, ¿sí? Bien, ¿ok? Bien, como mencionaba Ruth, el tema de esta investigación es la resolución de problemas matemáticos y su incidencia en el aprendizaje del pensamiento aleatorio de los estudiantes de quinto grado de educación básica de la institución educativa Liceo Joaquín F. Vélez. Este tema de investigación pues surge como requisito para obtener el título de magíster, el cual estoy ya finalizando mi maestría. Entonces nació este tema de investigación. Quiero iniciar con la siguiente frase: ayúdame a hacerlo por mí mismo. Esta frase tan pequeña, pero que encierra un gran significado, una realidad que como docentes siempre debemos tener presentes, ya que la educación va mucho más allá que enseñar contenidos. Es tratar de educar al niño para la vida en un ambiente estructurado y que este ambiente sea preparado intencionalmente para fomentar no solo su conocimiento, sino su aprendizaje, permitiéndole la libertad basada en un autocontrol a partir de la conciencia y que no haya necesidad de que el adulto esté constantemente supervisando al estudiante. Es precisamente lo que queremos resaltar a lo largo de esta investigación, la potencialización o el desarrollo de las competencias en los estudiantes, en este caso, la resolución de problemas. Como introducción, tenemos que, según los referentes de calidad establecidos en el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, como los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia, los derechos de aprendizaje y las mallas curriculares, está establecido que los estudiantes de educación básica y educación media deben desarrollar unas competencias específicas en el pensamiento aleatorio, como parte del desarrollo de las competencias matemáticas. Es decir, que los estudiantes deberán plantear situaciones, problemas, que puedan ser analizadas por medio de tratamiento de datos, como ordenar, agrupar, representar o hacer un modelo de métodos estadísticos. Para el desarrollo de este pensamiento se sugiere trabajar con ambientes reales, significativos, ya que los estudiantes siempre traen sus conocimientos previos. En este caso, pues no es diferente también que traigan ese conocimiento sobre el azar y la probabilidad. Esto con el fin de que se pongan en práctica y logren razonar críticamente frente a situaciones de este tipo. Aprender a pensar matemáticamente significa desarrollar un punto de vista que valore el proceso de la matematización, para tener la tendencia a aplicarlos y con esto desarrollar una competencia con las herramientas de trabajo y usarlas en la meta de entender a construir estructuras. Por esto citamos a Schoeffer, quien dice que el reconocimiento de que aprender matemática es un proceso continuo que se ve favorecido en un ambiente de resolución de problemas. También dice que donde los estudiantes tienen oportunidad de desarrollar formas de pensar conscientes con el quehacer de la disciplina, en este contexto los alumnos conceptualizan la disciplina en los términos de preguntas o dilemas que necesitan examinar, explorar y resolver a través del uso de distintas estrategias y recursos matemáticos. Es decir, que para mejorar los aprendizajes es importante que el estudiante formule preguntas al intentar resolver problemas y comprender las ideas matemáticas. Por otra parte, el proceso de enseñanza-aprendizaje del pensamiento aleatorio tiene sus características propias, pues está suficientemente reportado en la literatura científica que a pesar de los esfuerzos que realizan muchos docentes, los resultados obtenidos en cuanto al aprendizaje es bastante lejos a ser satisfactorio.
Es importante desarrollar en los estudiantes la habilidad de interpretación de resolución porque ayuda a los estudiantes, por supuesto, a ser mucho más autónomos y adquirir nuevos conocimientos. Es por esto que en esta investigación nos basamos con lo planteado por Polya, porque es quien introduce el término de la heurística como un método para interpretar la resolución de problemas. La heurística trata de comprender el método que conduce a la solución de problemas, en particular las operaciones mentales, típicamente útiles en este proceso. Agrega además que la heurística tiene la generalidad al estudio de los métodos, independientemente de la cuestión tratada, y que se aplica a todo tipo. George Polya, en su libro How to Solve, aporta un modelo en el cual concibe 4 etapas o 4 fases. La primera fase consiste en la comprensión del problema. Es la fase del cuestionamiento y de la identificación de datos e incógnitas. Entender el problema es apropiárselo, concretarlo en tan pocas palabras que pueda ser reformulado de manera distinta sin modificar la idea. Por supuesto que para lograr este escenario es necesario que el estudiante sepa aprender o comprenda el enunciado verbal. Como la segunda fase consiste en la concepción de un plan. En esta fase, el docente debe guiar al estudiante para la concepción de un plan, pero sin imponerse. Y al tener concebido el plan, se prosigue con la ejecución del mismo. Esta es la tercera fase que corresponde a la elaboración del proceso creativo. Es importante que se vaya verificando cada paso que se ejecute del plan y examinar a cabalidad que cada pieza encaje perfectamente, la veracidad de todo razonamiento, la claridad de toda operación. Y por último, tenemos la cuarta fase que es una visión retrospectiva, en donde se tiene que reconsiderar la solución, así como el procedimiento que llevó a esto. Esta fase ayuda a que el estudiante consolide sus conocimientos y desarrolle sus actitudes para resolver problemas. Estos últimos 4 pasos que mencionamos son más importantes en esta investigación, ya que tomaremos esto como herramienta para poder ayudar a los estudiantes a potenciar precisamente las competencias de resolución de problemas. Bien, entonces esta investigación parte de una situación problema, y parte primeramente debido a que en los últimos años en Colombia ha sido cuestionada por sus bajos puntajes en las pruebas de estado, que se llaman saber, y sobre todo en lo que compete en el área de matemática y específicamente al pensamiento aleatorio y a la competencia de resolución de problemas. Por lo general, estos promedios son siempre los más bajos. Los resultados de estas evaluaciones y el análisis de los factores asociados que inciden en los desempeños de los estudiantes permite que los establecimientos, las secretarías, el Ministerio de Educación, la sociedad en general, identifiquen las destrezas y habilidades y valores que los estudiantes colombianos desarrollan durante la trayectoria escolar. Independientemente de su procedencia, condición social o económica, en el área de matemáticas evalúan los pensamientos matemáticos, que son 5, los evalúan de forma asociada. El pensamiento numérico lo relacionan con el variacional, el métrico con el geométrico y el pensamiento aleatorio lo evalúan solo, lo que nos dice la importancia de este pensamiento en esas pruebas y la importancia de abordarlo de manera pertinente en el aula de clase. El objetivo que nace de esta investigación es precisamente analizar la incidencia de la resolución de problemas matemáticos en el aprendizaje del pensamiento aleatorio de los estudiantes, que en este caso son el objeto de investigación, los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Liceo Joaquín F. El contexto de la investigación se realiza en el municipio de Magangué, ubicado en el departamento de Bolívar, Colombia, en la institución educativa, como mencioné, el Liceo Joaquín F. Vélez, que está ubicado en la parte urbana de Magangué. Tiene 6 sedes educativas y posee una planta de 113 docentes, donde su aspecto económico o el socioeconómico de los estudiantes es demasiado bajo, son de muy pocos recursos, y en sus familias pues existe muy poco grado de conocimiento, lo que de pronto no posibilita que esas estrategias extracurriculares en casa sean apoyadas de manera correcta o adecuada. En cuanto a la metodología utilizada para esta investigación, tenemos que esta investigación está basada bajo la modalidad de estudio de caso
Y este estudio de caso, según lo que nos propone Merriam en 1988, quien define el estudio de casos como particularista, descriptivo, heurístico e inductivo, y es muy útil para estudiar problemas prácticos o situaciones determinadas. Al final del estudio de caso encontraremos el registro de casos donde se expone de forma descriptiva. Es por esto que escogimos casos particulares para poder hacer este estudio de casos. Teniendo en cuenta entonces esta metodología de estudio de casos y también lo que plantea Merriam, pues se procede a trabajar 5 fases, que es lo que proponen en esta metodología de estudio de casos. Son la selección del caso, elaboración de preguntas, localización de fuentes, recopilación de datos, análisis e interpretación de la información y los resultados y la elaboración de un informe. Entonces tenemos en la selección del caso, cogimos, ¿verdad?, el caso que ya lo mencionamos, y para ello los informantes objeto de la investigación está constituida por 200 estudiantes del grado quinto de básica primaria y 40 docentes de básica primaria de esta institución. Y para la recolección de datos en el proceso de investigación se tomó como informantes claves a 5 estudiantes representados en un estudiante del grado quinto de cada sede educativa, equivalente al 2.5 de la población investigada, y a 2 docentes de básica primaria correspondiente al 5% de la investigación. Para la elaboración de las preguntas de investigación se parte de la descripción del problema, y el objetivo de esta investigación es analizar la incidencia de la resolución del problema en el aprendizaje. Entonces surge la pregunta de investigación: ¿cómo incide la resolución de problemas matemáticos en el aprendizaje del pensamiento aleatorio de los estudiantes en mención? Para localización de fuente y recopilación de datos, tenemos que para poder analizar esta incidencia fue necesario la aplicación de 2 talleres, porque era necesario indagar qué tanto los estudiantes estaban apropiados de estos pasos del método holístico que propone Polya. Entonces, se crearon 2 talleres y lo llamamos 2 momentos. El primer momento fue un taller solamente de problemas aditivos y multiplicativos. Aquí tenemos una imagen del taller que se le aplicó a los estudiantes. Como podemos observar, consta de 3 columnas. La primera columna, pues, está la situación problema. En la segunda columna, pues, el espacio donde el estudiante iba a resolverlo. Y una tercera columna que ya era para el docente o el docente investigador, donde iba a analizar o a identificar los pasos que el niño abordó para resolver el problema, si los hizo o no y de qué forma los hizo. Esto con el fin de averiguar o de asegurarnos de que el estudiante ya tenía una apropiación de este procedimiento heurístico, que ya no tenía ninguna dificultad, y si aún existiera algún estudiante, pues se debería hacer la retroalimentación pertinente. Una vez pues ya garantizado este paso, es la base, porque sin ella pues no podemos proseguir, porque la idea es que el niño ya tenga esa apropiación de resolver problemas, ya tenga una habilidad desarrollada, la cual no se construye de un día para otro, es un proceso que que el docente debe ayudar a potenciar en los niños. Entonces se procede a un segundo momento, ya se procede a un taller, y ahora sí, de problemas de eventos o incertidumbres o azar, como también le llaman. Y aquí tenemos en pantalla este segundo taller que aplicamos para este proceso. El estudiante, para resolver este segundo taller, no solamente debería apropiarse de los pasos heurísticos, sino que también tenía que tener unos conocimientos básicos para poder resolverlos. Por ejemplo, un estudiante de quinto grado, para resolver este taller, debe conocer sobre la escala de la probabilidad, saber cuándo un evento es imposible y qué número representa este evento, o cuándo un evento es seguro y qué número representa este evento. También hallar la razón de la probabilidad, y para esto poder aplicar la regla de Laplace, que es la que se utiliza para hallar la razón de la probabilidad de un evento, y ser capaz de hallar la probabilidad de cualquier evento que se le establezca. Entonces, este es el ejemplo del segundo taller que se le explicó a los estudiantes. Todo lo que se observó en ambos talleres, perdón, fue aplicado a un formato que llamamos estudio de caso. Tenemos un diario de campo. En este diario de campo fueron registrados todo lo que se observó de cada estudiante, cada niño se le llenó un diario de campo. En él
pues se miraba el comportamiento, las reacciones, qué hizo, qué no hizo, cómo lo hizo, si presentó dificultad, si le fue fácil, qué hizo para verificar si lo que estaba haciendo pues lo hacía bien, ¿sí? Y de esta manera, aquí tenemos un ejemplo del diario de campo, donde podemos ver cómo fue abordado, ¿verdad? Y podemos ver, mirar que en la parte final del diario de campo están cada uno de los pasos para resolver el problema y lo que el estudiante hizo y cómo, desde la perspectiva del docente, cómo lo, lo analizó. ¿Okay? En este momento, la aplicación de los talleres observó que los estudiantes, cuando desarrollan la competencia de resolver problemas matemáticos, adquieren a la vez habilidades mentales de cálculo. Podemos ver niños que ya tenían destrezas mentales y resolvían operaciones mentales. Otros se iban ¿cómo es? A la ayuda gráfica, dibujaban la situación y resolvían el problema. Cada uno concedió su plan para poder llegar a una solución. Todo lo anterior afirma lo planteado, lo que hablamos ahorita de Schoeffer, dice que aprender a pensar matemáticamente significa desarrollar un punto de vista que valore el proceso de matematización, abstracción para tener la tendencia a aplicarlos. Y con esto desarrollar una competencia con las herramientas de trabajo y usar en la meta de entender y construir estructuras, desarrollar el sentido matemático, el reconocimiento de que aprender matemáticas es un proceso continuo que se ve favorecido en un ambiente de resolución de problemas. Bien, antes de aplicar estos talleres, a los estudiantes se les aplicó una entrevista. Esta entrevista con el fin pues, de indagar pues, desde sus perspectivas cómo eran abordados estos temas en el aula de clase. Entonces, a los estudiantes se les aplicó la entrevista y ellos expresan que muy poco en el aula de clase abordan estos temas y que los docentes se apoyan demasiado en guías, en talleres, que de pronto sus clases suelen ser tradicionales, o de pronto no están acostumbrados a ver de pronto algo diferente, o a que el docente llevara al aula de clase pues material didáctico. Y esto debido a lo que describíamos de pronto, a una situación que se presenta con los docentes de básica primaria. Los docentes de básica primaria tenemos que trabajar todas las áreas en el aula de clase y no todos tienen ese conocimiento didáctico del contenido en esta área de matemáticas. Y por ende, pues, siempre van a abordar estos temas, pues no de pronto de una forma profunda. Esta es una de las problemáticas que vemos en el aula de clase. Entonces, ¿qué hacen los docentes? Pues estos temas de estadística, de probabilidad, los agendan siempre como para final de año. Y aquí en la costa, esos últimos tiempos de año se meten muchas fiestas tradicionales culturales y se vuelve un periodo como demasiado corto. Y puede que vean estos temas pero de manera superficial o puede que ni siquiera los toquen. Entonces, el estudiante va trascendiendo con esta deficiencia año tras año. También entrevistamos a dos docentes. Intencionalmente entrevistamos a un docente de básica que tuviera el área disciplinar de matemáticas y a otro que tuviera un área diferente. ¿Qué pudimos contrastar en estas dos entrevistas, verdad? Que, por ejemplo, el docente que tiene el conocimiento en matemática, pues sus clases, pues obviamente son más centradas, van dirigidas al objetivo de aprendizaje, van encaminadas al desarrollo del aprendizaje específico en matemática, puesto que él tiene el conocimiento, ¿verdad? Tiene el dominio del tema y que también se basa en el contexto, que lleva mucho material. Contexto, por ejemplo, el docente de matemática me expresaba de que para sus clases de probabilidad utilizaba los recursos como por ejemplo los dados, la ruleta, una pirinola, cuestiones o juegos que se ven a nuestro alrededor que son fáciles de conseguir, las cartas de naipe, etcétera. Con esto, pues él desarrollaba su clase, convirtiendo de pronto esta clase un poquito más significativa. Por el contrario que el docente que no tiene la habilidad, entre su entrevista manifiesta de que él, bueno, no, nos hace notar de que él se basa más que todo es en el desarrollo del contenido, del concepto como tal, pero no de la ejercitación, no de la ejercitación de este procedimiento en el aula. Lo que podemos inferir es lo que está afectando mayormente
a que estos porcentajes, estos puntajes obtenidos en las pruebas se reflejen de esta manera, porque los niños no están recibiendo esa formación adecuada, y me refiero en este caso al pensamiento aleatorio, pero me imagino que puede suceder en muchas otras áreas, porque el docente de básica puede que tenga la finalidad a una sola área y no a todas. Entonces, en esta donde tiene ese dominio, pues es precisamente donde se va a desarrollar mejor. Lo que podría de pronto reestructurar en las instituciones educativas es la organización de las asignaciones académicas y asignarle las áreas a los docentes que tengan esa mayor apropiación de cada una de las asignaturas para evitar estas dificultades año tras año. Bien. Como conclusión, tenemos que los docentes deben tratar de enriquecer nuestras prácticas de aula cada día, reconociendo nuestras debilidades. Debemos partir primeramente por reconocer cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que nosotros los docentes tenemos para llevar a cabo nuestra práctica de aula, y buscar entre nuestros pares a quienes nos puedan ayudar a fortalecerla. Este sería un primer paso para poder cambiar la mentalidad que se tiene frente a estas áreas matemáticas. Cierto que el área de matemáticas es el área que de pronto encontramos más dificultades, porque precisamente los mismos docentes se han encargado de demostrar que es un área difícil, de entender, de aprender, que solamente los más pilos son los que pueden entenderla, y que de pronto el docente le hace falta aplicar en su aula de clase ese seguimiento de los aprendizajes. Y de pronto, si el docente ya una vez abordado algún tema, hace una que otra pregunta, le contesta a 5 estudiantes, pues el docente se cree que ya ha sido suficiente, o dado por hecho de que todos entendieron, pero de pronto ese estudiante que queda callado, que no participa, que no dice nada porque no ha entendido, no sabemos cuál ha sido su dificultad, sabemos qué es lo que le ha pasado, entonces se hace necesario que haya un seguimiento de los aprendizajes. Por otra parte, todo lo que nos rodea tiene que ver con las matemáticas, y esto es nuestra mejor herramienta, la que podemos nosotros tomar para poder llegar a los estudiantes y poder enseñarles de que las matemáticas es un área fácil, es un área que podemos entender, que la vivimos a diario, que simplemente hecho de ir a la tienda y de comprar y de recibir vueltos, ya yo estoy aplicando matemáticas, de saber, por ejemplo, cuánto debo gastar para mi merienda, para mi recreo, cuánto debo, si me da la merienda semanal, cuánto debo gastar cada día. Si todo lo que nos rodea está relacionado con las matemáticas, y el estudiante, todo lo que hace en su diario vivir está rodeado por las matemáticas, entonces ese contexto real es el que debemos utilizar los docentes para poder llegar a nuestros estudiantes y poder trabajar con ellos estas áreas. Podemos afirmar que la competencia de resolución de problemas incide en el aprendizaje del pensamiento matemático, demostrando que cuando un estudiante logra potenciar esta habilidad, podrá desarrollar aprendizaje con mayor facilidad y profundidad. Bien, podemos mirar también que al momento de analizar los resultados de las entrevistas socializamos con los docentes y logramos ver que sus estrategias desde otra mirada. Podemos mirar también la de sus estudiantes. Con esto vemos que el rol del docente en este proceso juega un papel importante, ya que es el encargado de activar y potenciar en ellos estas competencias, y que se hace necesario apoyarse de material didáctico para, primeramente, mantener la motivación, y segundo, facilitar ese proceso didáctico de aprendizaje, así como lo plantea el Ministerio de Educación Nacional en su decreto 1278, donde dice: la función del docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico de la planificación, la ejecución y la elaboración de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos. Entonces podemos también decir que los estudiantes, durante el proceso, se observó que ellos, una vez ya se apropian del método heurístico para resolver problemas, comenzaron a interpretar y a dar soluciones a los mismos, facilitándonos este proceso. Que la metodología aplicada en el aula debe ser diferente a la tradicional,
donde la participación de los estudiantes en el proceso de construcción de conocimiento no sea tan limitada. Las matemáticas deben comenzar a enseñarse de manera distinta, demostrándole que pueden ser la asignatura más fácil, como decíamos ahorita, y que los docentes utilizan poco material concreto y didáctico para la innovación de sus clases, solo de las guías de los desarrollos o de los textos que trabajan. Eh, Podemos mirar también que lo que está funcionando mal es la metodología de enseñanza. Tal vez si el docente ya replanteara este proceso, permitiendo, ¿verdad? Esta vinculación entre pares, que el docente que tenga la finalidad del área me ayude y yo en la que tenga fortaleza, pues también ayudo a mis compañeros. Y de esta manera podemos sacar a flote y poder tener un mejor apropiación de lo que sabemos y una mayor fortaleza. Y de esta manera, pues ir superando poco a poco estas deficiencias en nosotros. Entonces, lo importante es que nosotros los docentes reconozcamos y partamos de eso, de reconocer qué deficiencias somos. Entonces, los docentes somos muy reacios a decir de que no sabemos algo o de que no conocemos algo y preferimos pues, callar antes de que nos digan que los docentes estamos competentes en el área, ¿verdad? Pero esto nos hace más grandes porque es reconocer lo que nos falta y querer apropiarnos pues para mejorar nuestras prácticas de agua. Se debe fortalecer también el proceso de evaluación formativa, el cual permita al docente hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, para hacer seguimiento al proceso de aprendizaje y de ello retroalimentar de forma oportuna. Bien, pues yo con esto termino, pues si tienen alguna pregunta pueden hacerlo directamente a través de mi mail. Y bueno, pues agradecida por este espacio. Gracias, Blenny. Súper agradecidos por compartir con nosotros su valioso conocimiento en este tercer CITAD. La invitamos, por favor, que pase a la sección del chat. Hay preguntas, hay comentarios y le agradecemos, por favor, que comparta un poco con la audiencia. Muchísimas gracias, Blenny.